En lecciones anteriores ya hemos estudiado los números enteros. En esta lección insistiremos en su conocimiento desde un punto de vista más amplio y descubriremos un nuevo tipo de números, esto es, los números racionales. En este primer apartado estudiaremos los pares ordenados y los pares equivalentes. Supongamos que solamente conocemos los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Como tú sabes, los números naturales son todos enteros y positivos, además del 0. Si quisiéramos expresar que una empresa ha tenido 4 millones de pesetas de ingresos y 8 millones de pesetas de gastos, mediante un par ordenado de números naturales, lo escribiríamos de esta manera. Como estás viendo, el par de números 4 y 8 forman el par ordenado. Recuerda que llamamos par ordenado al par de elementos o componentes que se pueden formar siguiendo un orden establecido. En nuestro ejemplo, el orden establecido ha sido colocar primero los ingresos y a continuación los gastos. Así, el primer componente es el número 4, que corresponde a 4 millones de ingresos. Y el segundo componente es el número 8, que indica 8 millones de gastos. Siguiendo el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior, vamos a formar los pares ordenados que corresponden a otros dos balances. En este balance número 1 leemos 6 millones de ingresos y 2 millones de gastos. El orden que establecemos indica que debemos escribir en primer lugar los ingresos y después los gastos. Así, el par ordenado que corresponde a este balance es 6, 2. El primer componente, 6, corresponde a 6 millones de ingresos y el segundo componente, 2, corresponde a los 2 millones de gastos. Veamos el segundo balance. En este balance los ingresos ascienden a 9 millones y los gastos a 10 millones. ¿Cuál es el par ordenado que corresponde? Siguiendo el mismo orden del balance anterior, escribimos el primer componente, 9, que corresponde a los 9 millones de ingresos. El segundo componente del par ordenado es 10 y corresponde a los 10 millones de gastos. En general, los pares ordenados pueden representar una cantidad. Esta cantidad viene dada por la diferencia entre sus componentes. Así, el par 5, 2 representa la cantidad 3, ya que 5 menos 2 es igual a 3. Cuando, como en este ejemplo, la primera componente del par es mayor que la segunda componente del par, la cantidad resultante es positiva. Veamos ahora un par en el cual la primera componente es menor que la segunda componente. Para saber la cantidad que representa este par ordenado, debemos obtener la diferencia de los dos componentes. Así, 2 menos 6 es igual a menos 4. Cuando, como en este ejemplo, la primera componente es menor que la segunda componente, la cantidad que resulta es negativa. Veamos una aplicación de los conocimientos que acabamos de tratar. Los balances de 3 empresas vienen expresados mediante los siguientes pares. En cada caso, la primera componente del par corresponde a los ingresos y la segunda componente corresponde a los gastos. El ejercicio consiste en determinar en cada caso si la empresa ha tenido un balance positivo o un balance negativo.
La primera empresa ha tenido un balance negativo puesto que los ingresos han sido inferiores a los gastos. 3 indica los ingresos y es un número menor a 7 que indica los gastos. La segunda empresa ha tenido un balance positivo puesto que los ingresos han sido superiores a los gastos. La tercera empresa ha tenido un balance negativo. Los ingresos fueron de 6 millones y los gastos de 11 millones. Veamos ahora 3 nuevos balances. Observa que todos ellos han obtenido balances positivos. La primera componente que corresponde a los ingresos es, en todos los casos, superior a la segunda componente que corresponde a los gastos. Pero aún debes observar otra cosa. Los balances son iguales en las 3 empresas. La diferencia entre los ingresos y los gastos es siempre 4. 6 menos 2 es 4, 7 menos 3 es 4 y 9 menos 5 es 4. Pues bien, cuando varios pares ordenados representan balances iguales, o sea, cantidades iguales, se dice que son pares equivalentes entre sí. Por tanto, los 3 pares que estás viendo son pares equivalentes. Toma buena nota. Todos los pares ordenados de números naturales que representan la misma cantidad son pares equivalentes entre sí. Si lo piensas un poco, comprenderás que el número de pares ordenados equivalentes entre sí es infinito, es decir, el número de pares ordenados que representan la misma cantidad no tiene fin. Veamos un ejercicio. Queremos hallar 2 pares ordenados equivalentes a un par ordenado que ya conocemos. Serán pares ordenados equivalentes todos los que expresen la misma cantidad. El par 3, 1, ¿qué cantidad expresa? El par 3, 1 expresa la cantidad que resulta de hallar su diferencia, o sea, 2. Por tanto, serán pares equivalentes todos aquellos cuya diferencia entre sus componentes sea 2. En ambos casos, los pares ordenados que estamos viendo son pares equivalentes al par 3, 1, porque también representan al número 2. Naturalmente podríamos formar un número infinito de pares equivalentes. Así, los infinitos pares ordenados que son equivalentes entre sí forman una clase de equivalencia. El par ordenado 3, 9 y todos sus equivalentes forman una clase de equivalencia. Y el par ordenado 5, 1 y todos sus equivalentes forman también una clase de equivalencia. Ambas clases de equivalencia son distintas porque representan cantidades distintas. Entonces podemos decir que el número de clases de equivalencia diferentes es infinito, por la misma razón que las cantidades a representar son infinitas.
Se llama par ordenado al par de elementos o componentes que se puede formar siguiendo un orden establecido. Todos los pares ordenados de números naturales que representan la misma cantidad son equivalentes entre sí. El número de pares ordenados equivalentes entre sí es infinito y forman una clase de equivalencia. Ya hemos visto cómo se representa una cantidad por medio de un par ordenado y qué son pares ordenados equivalentes. A continuación, en este segundo apartado, estudiaremos el número entero, el conjunto Z de los números enteros y su relación con los números naturales. Pon toda la atención posible. Todos estos pares que estás viendo representan la misma cantidad, ya que la diferencia entre los componentes de cada par ordenado es 3 en todos los casos. Así, todos estos pares ordenados y los que se podrían formar representando la misma cantidad forman una clase de equivalencia. Esto da lugar a la siguiente definición. Se llama número entero a la clase de equivalencia formada por todos los pares ordenados de números naturales que representan la misma cantidad. Veamos otra clase de equivalencia. Como ves, son pares de una misma clase de equivalencia, puesto que todos ellos representan al mismo número entero. Cada uno de estos pares y cualquiera de los que forman la clase de equivalencia se llama representante del número entero. Si deseamos escribir otros pares representantes del mismo número entero, solo tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre sus componentes sea el número entero que queremos representar, en este caso, el 5. Efectivamente, los pares ordenados que acabamos de escribir pertenecen a la misma clase de equivalencia. Todos ellos son representantes del mismo número entero. Pero observa que hay un par más sencillo que los demás. La primera componente del par coincide con el número entero que se representa y la segunda componente es 0. A este par ordenado, o sea, al más sencillo, se le denomina representante canónico del número entero. Puede ocurrir que al dar una relación de pares que constituyen la clase de equivalencia no esté el representante canónico. No es problema. Fíjate en esta clase. El número entero que representan estos pares es el 2, y el representante canónico es el par ordenado que tiene una componente igual a 0 y la otra componente igual a la diferencia de las componentes de cualquier par equivalente, en este caso, 2. Veamos otra clase de equivalencia. Estos pares representan al número entero 6 y su representante canónico es el par ordenado 0,6. Observa que los representantes canónicos tienen una componente igual a 0 y la otra componente igual a la diferencia de las componentes de cualquier par equivalente.
En la práctica, la cantidad que representa un par ordenado se representa directamente con el número entero. Este par ordenado es representante del número entero 2. Por tanto, en la práctica, para representar la cantidad 2, escribimos directamente el número entero 2. Si el primer componente del par ordenado es mayor que el segundo, se está representando una cantidad positiva, y por tanto, el número entero a escribir será positivo. En este ejemplo, 3 es mayor que 1, y el número entero correspondiente es más 2. Veamos otro ejemplo. La cantidad que representa este par ordenado es menos 4. Representa, como ves, una cantidad negativa porque el primer componente del par es menor que el segundo. Así, el número entero que corresponde escribir es menos 4. Pongamos otro ejercicio. Conociendo el representante canónico de una clase de equivalencia, determinar el número entero que lo representa. Veamos. Este par ordenado es el representante canónico de su clase de equivalencia. Observa que su componente primera es mayor que la segunda. Por tanto, el número entero correspondiente es positivo y tiene de valor 5, el mismo que la primera componente del par. Este otro representante canónico tiene su componente primera igual a 0 y su segunda componente igual a 1. La primera es menor que la segunda, por tanto, el número entero que escribiremos será negativo y de valor 1, el mismo que la segunda componente. 0,0. Ahora estás viendo un par ordenado que es representante canónico de todas las clases de equivalencia en que las dos componentes son iguales. El número entero que representa a este representante canónico es el 0. Repasemos con detenimiento los distintos casos de este ejercicio. El número entero que tiene por representante canónico el par 5, 0 se representa por más 5. El número entero que tiene por representante canónico el par 0, 1 se representa por menos 1. El número entero que tiene por representante canónico el par 0, 0 se representa por 0. A fin de evitar cualquier confusión, vamos a insistir en los conceptos de número natural y número entero con una aplicación concreta. 5 es un número natural que representa el cardinal de todos los conjuntos de 5 elementos. Más 5 es un número entero positivo que está formado por todos los pares ordenados de números naturales cuyo representante canónico es 5, 0. Menos 5 es un número entero negativo que está formado por todos los pares ordenados de números naturales cuyo representante canónico es 0, 5. Observa que los números naturales no llevan signo. Los números enteros positivos llevan signo más y los números enteros negativos llevan el signo menos. Como tú ya sabes, los números naturales constituyen el conjunto n de los números naturales.
Pues bien, de forma análoga, los números enteros forman el conjunto Z de los números enteros. El diagrama que estás viendo representa el conjunto Z de los números enteros. Este conjunto está formado por el conjunto Z positivo de los números enteros positivos, por el conjunto Z negativo de los números enteros negativos y por el número entero 0. De acuerdo con lo que acabamos de ver, podemos decir que todo número entero pertenece al conjunto de los números enteros positivos o al conjunto de los números enteros negativos, o es el número entero 0. Para ejercitar la clasificación de los números según su pertenencia, vamos a determinar a qué conjunto pertenece cada uno de los números que estás viendo. El número más 9 es un número entero positivo, por lo que pertenece al conjunto Z positivo. El número menos 6 es un número entero negativo. Así escribimos que pertenece al conjunto Z negativo. El 0 hemos dicho que es un número entero. En ocasiones se suele considerar al número entero 0 incluido en el conjunto de los números enteros positivos. En este caso, el conjunto de los números enteros positivos y el 0 lo representamos así. El número más 3 pertenece al conjunto de los números enteros positivos, o sea, al conjunto Z positivo. El número menos 7 pertenece al conjunto de los números enteros negativos, el conjunto Z negativo. El número más 1 es un número entero positivo, así pertenece al conjunto Z positivo. Repasando la pertenencia de cada número en este ejercicio, podemos decir que el conjunto Z de los números enteros se compone de dos grandes subconjuntos: el conjunto de los números enteros negativos y el conjunto de los números enteros positivos, incluido el 0. Veamos a continuación las relaciones que existen entre el conjunto n de los números naturales y el conjunto z de los números enteros. Fíjate bien en las dos rectas numéricas. La recta superior representa a los números naturales y la recta inferior representa a los números enteros, que, como acabamos de ver, pueden ser enteros negativos, enteros positivos y el 0. Pues bien, observa que los números naturales coinciden con los números enteros positivos, incluido el 0. En la práctica, esta coincidencia de valores entre los conjuntos n y z hace que los números enteros positivos se consideren como números naturales. Se llama número entero a la clase de equivalencia formada por todos los pares ordenados de números naturales que representan la misma cantidad. Cada par ordenado es un representante del número entero, y el par más sencillo es el representante canónico.
Si la primera componente del par es mayor que la segunda, el número entero es positivo. Si la primera componente del par es menor que la segunda, el número entero es negativo. Si las dos componentes del par son iguales, el número entero representado es el 0. Los números enteros constituyen el conjunto Z, el cual está formado a su vez por el conjunto de los números enteros negativos, por el conjunto de los números enteros positivos y por el número entero 0. En la práctica, los números enteros positivos se consideran números naturales. En este apartado vamos a incidir en un nuevo conjunto de números: los números racionales. ¿Recuerdas el tema de las fracciones que estudiamos anteriormente? Pues ese será el punto de partida para explicar los números racionales. Hasta ahora has estudiado los números naturales y los números enteros. A partir de este momento vamos a estudiar los números racionales. Fíjate bien. Cuando dividimos dos números enteros entre sí, puede ocurrir que la división sea exacta, como el caso que estás viendo. 8 dividido entre 2 es igual a 4, con lo que el resultado o cociente es un número entero. También puede ocurrir que la división sea entera o inexacta. En la división que estás viendo, 5 dividido entre 2, el resultado o cociente no es un número entero. Por tanto, esta división no tiene solución con los números enteros. Para resolver esta división y todas las que sean enteras, utilizaremos un nuevo tipo de números. Estos números son los números racionales. Antes de entrar en el estudio de los números racionales, debemos recordar algunas cosas sobre las fracciones. Como tú sabes, fracción es una o varias partes iguales en que se divide la unidad. Las fracciones se representan por dos números separados por una raya horizontal, en la forma que estás viendo. El número que está colocado debajo de la línea es el denominador e indica las partes iguales en que hemos dividido la unidad. En este caso, la unidad es un círculo y lo hemos dividido en 4 partes iguales. El número que está colocado encima de la raya es el numerador e indica las partes iguales que hemos tomado de la unidad dividida. En nuestro ejemplo tomamos 2 partes de las 4 en que se ha dividido el círculo. En este otro círculo se toman 4 partes de las 8 partes en que se ha dividido el círculo. Observa que la parte coloreada que tomamos es la misma en ambos casos. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad, es decir, la misma cantidad. Veamos en nuestro ejemplo. La fracción 2/4 representa 2 partes de las 4 en que se ha dividido el círculo, o sea, la parte coloreada, que es la mitad del círculo. La fracción 4/8 representa 4 partes de las 8 en que se ha dividido el círculo. Observa que la parte coloreada es también la mitad del círculo. Resulta evidente que ambas fracciones representan la misma cantidad y por ello son fracciones equivalentes. Seguramente recuerdas que dada una fracción se puede obtener otras fracciones equivalentes a ella de dos formas. Por amplificación, multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número.
En el ejemplo tenemos la fracción original 4/6. Multiplicando el numerador y el denominador por 2, obtenemos la fracción 8/12, que es una fracción equivalente a la fracción original 4/6. También podemos obtener una fracción equivalente por el método de la simplificación, o sea, dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número. Así. Dividimos el numerador 4 y el denominador 6 por el mismo número 2 y la fracción que resulta es 2/3, que es una fracción equivalente a 4/6. Como ves, a partir de una fracción dada, 4/6, hemos obtenido la fracción equivalente 8/12 por el método de la ampliación y la fracción equivalente 2/3 por el método de la simplificación. Multiplicando o dividiendo los términos de una fracción dada por un mismo número, según acabamos de ver, podríamos obtener un número infinito de fracciones equivalentes. Así decimos que el número de fracciones equivalentes a una dada no tiene fin, es infinito. Atiende ahora a la siguiente definición. En general, el conjunto formado por las infinitas fracciones equivalentes entre sí es una clase de equivalencia que se llama número racional. Así, la fracción 4/5 y todas sus equivalentes forman una clase de equivalencia. Esta clase de equivalencia es un número racional. Cada una de las fracciones que pertenecen a una clase de equivalencia, o sea, a un número racional, es representante de dicho número racional. Para que comprendas bien los conceptos que hemos definido, vamos a efectuar una aplicación de los mismos. Dado el número racional al que pertenece la fracción 2/3, debemos determinar si la fracción 4/6 es, asimismo, representante del mismo número racional. Para que las dos fracciones sean representantes del mismo número racional, han de ser fracciones equivalentes entre sí. La fracción 4/6 es una fracción equivalente a la fracción 2/3. Analicemos el porqué de esta afirmación. El numerador 4 de la fracción 4/6 resulta de multiplicar el numerador 2 de la fracción dada por el número 2. El denominador 6 de la fracción 4/6 resulta de multiplicar el denominador 3 de la fracción dada por el número 2. Como ves, el factor de ambas multiplicaciones es el mismo número 2. Esta es la condición necesaria y suficiente para que afirmemos que las fracciones 2/3 y 4/6 son equivalentes. Y por tanto, representantes del mismo número racional. Veamos un nuevo caso. Debemos determinar, como en el caso anterior, si la fracción 4/3 es representante del mismo número racional que la fracción 2/3. Primeramente tenemos que analizar si estas dos fracciones son equivalentes.
La fracción 4/3 no es una fracción equivalente a la fracción 2/3. Veamos por qué. Analicemos término a término las dos fracciones. El numerador 4 de la fracción 4/3 resulta de multiplicar el numerador 2 de la fracción dada por el número 2. El denominador 3 de la fracción 4/3 resulta de multiplicar el denominador 3 de la fracción dada por el número 1. Como ves, el factor es distinto en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, podemos afirmar que estas dos fracciones no son equivalentes y que la fracción 4/3 no es representante del mismo número racional que la fracción 2/3. Observa que las dos fracciones son equivalentes. Por tanto, pertenecen a una clase de equivalencia y cada una de ellas es representante del mismo número racional. Pues bien, a la fracción más simplificada o irreducible que sea representante de un número racional se le denomina representante canónico. Veamos en nuestro ejemplo. La fracción 5/10 es una fracción que se puede simplificar o reducir dividiendo numerador y denominador por 5. Entonces, no es la fracción equivalente más simplificada y, por tanto, no es el representante canónico del número racional. Por el contrario, la fracción 1/2 es irreducible, o sea, es la fracción equivalente más simplificada y, por tanto, es el representante canónico del número racional. En la práctica, para representar un número racional, o sea, una clase de equivalencia, se escribe una fracción cualquiera de las que lo representan entre llaves. Así, dado el número racional al que pertenece la fracción menos 4/3, representamos el número racional de esta manera. Es importante que no confundas fracción y número racional. Ya sabes, menos 4/3 es una fracción, pero si la misma fracción la escribimos entre llaves, pasa a ser un número racional. Veamos ahora un caso particular. Se trata de una fracción cuyo numerador es 0. Pon atención a lo que te voy a decir. Todas aquellas fracciones cuyo numerador sea 0 constituyen una clase de equivalencia que llamamos número racional 0. La representación del número racional 0 es un 0 escrito entre llaves, como estás viendo. En este punto conviene recordar que los números racionales cuyas fracciones representantes tienen el numerador y el denominador del mismo signo son números racionales positivos. Este número racional tiene el numerador y el denominador de signo positivo, o sea, del mismo signo. Entonces, según lo que acabamos de decir, el número racional que representa es positivo. Veamos otro número racional. En este caso, el numerador tiene signo negativo y el denominador también, es decir, ambos términos tienen el mismo signo. Por tanto, se trata asimismo de un número positivo.
Por el contrario, cuando el numerador y el denominador de un número racional tienen distinto signo, el número racional es negativo. El signo del numerador es negativo y el del denominador es positivo, por tanto tienen distinto signo y decimos que el número racional es negativo. Veamos otro número racional. En el mismo caso, numerador y denominador tienen distinto signo, de ahí que este número racional sea negativo. El número de fracciones equivalentes a una fracción dada es infinito, no tiene fin. El conjunto formado por las infinitas fracciones equivalentes entre sí es una clase de equivalencia que se llama número racional. Cada una de las fracciones que pertenecen a una clase de equivalencia o a un número racional son representantes de dicho número racional. La fracción más simplificada es el representante canónico del número. Un número racional se representa por una fracción cualquiera de las que lo forman, escrita entre llaves. Cuando las fracciones que representan un número racional tienen el numerador y el denominador del mismo signo, el número racional es positivo. Cuando tienen distinto signo, el número racional es negativo. En este último apartado de la lección vamos a representar los números racionales sobre la recta numérica y a estudiar el conjunto de los números racionales y las relaciones de este conjunto con los demás que tú ya conoces. En contenidos anteriores aprendiste a representar números naturales y números enteros en una recta numérica. A continuación vamos a representar un número racional en una recta numérica. Explicaremos con detenimiento cada paso. Pon la mayor atención. Primer paso. Considerar la fracción representante con la que trabajaremos. En nuestro ejemplo la fracción es menos 3/5. Segundo paso. Trazar la recta sobre la que vamos a representar el número y señalar el punto origen que representa al cero. A la derecha del cero, los números racionales serán positivos. Y a la izquierda del cero serán negativos. Tercer paso. Considerar como unidad un segmento cualquiera que llevamos a la izquierda o derecha del cero, según que el número racional a representar sea negativo o positivo. Como el número racional a representar es negativo, consideramos como unidad el segmento que se distingue a la izquierda del cero. Cuarto paso. Dividir el segmento trazado sobre la recta en tantas partes como indique el denominador de la fracción considerada. En este caso dividimos el segmento unidad en 5 partes. Quinto paso. Finalmente, a partir del cero, tomamos el número de partes que indica el numerador de la fracción. Así hemos hallado el punto menos 3/5 en la recta numérica. Observa que el segmento unidad
tiene una longitud determinada en el lado de los números racionales negativos y que la representación de la fracción representante del número racional se sitúa en el punto que corresponde a su propio valor. Veamos un nuevo ejemplo. Se trata de representar sobre una recta numérica el número racional positivo que estás viendo. Primer paso. Considerar la fracción representante 1/3. Segundo paso, tomar la recta sobre la que vamos a representar el número. Tercer paso, determinar el segmento unidad y superponerlo a la recta numérica en el lado positivo y a partir del 0. Cuarto paso, dividir el segmento unidad en 3 partes, que son las que indica el denominador de la fracción. Quinto paso, a partir del 0 tomamos tantas partes de la unidad como indica el numerador de la fracción, o sea, 1. Esta es la representación del número racional 1/3 en la recta numérica. Ya hemos visto cómo se representan sobre la recta numérica los números racionales, tanto positivos como negativos. Seguidamente vamos a estudiar el conjunto que forman los números racionales, el cual se denomina conjunto Q. El diagrama que estás viendo representa el conjunto Q de los números racionales. Este conjunto está a su vez formado por el conjunto Q positivo de los números racionales positivos, por el conjunto Q negativo de los números racionales negativos y por el número racional 0. De acuerdo con lo que acabamos de ver, podemos decir que todo número racional pertenece al conjunto de los números racionales positivos o al conjunto de los números racionales negativos o es el número racional 0. Vamos a realizar un ejercicio en el cual debemos determinar a qué conjunto pertenece cada uno de estos números racionales. La fracción -3/4 representante de este número racional tiene el numerador y el denominador de distinto signo, por lo que este número racional pertenece al conjunto de los números racionales negativos, Q negativo. La fracción 5/2 representante de este número racional tiene el numerador y el denominador del mismo signo. Por tanto, este número racional pertenece al conjunto de los números racionales positivos, Q positivo. La fracción representante de este número racional tiene el numerador igual a 0. Así forma parte de la clase de equivalencia que llamamos número racional 0 y pertenece al conjunto de los números racionales Q. La fracción 2 dividida por -7, representante de este número racional, tiene el numerador positivo y el denominador negativo, o sea, de distinto signo. Por tanto, pertenece al conjunto de los números racionales negativos Q negativo.
Veamos a continuación las relaciones que existen entre el conjunto Z de los números enteros y el conjunto Q de los números racionales. Fíjate bien en las dos rectas numéricas. La recta superior representa a los números enteros y la recta inferior representa a los números racionales que, como acabamos de ver, pueden ser racionales positivos, racionales negativos y el cero. Observa que en la recta de los números racionales solo hemos colocado aquellos números que tienen por representante de clase una fracción de denominador la unidad. Como habrás advertido ya, los valores de los números enteros y de los números racionales coinciden cuando las fracciones representantes de los números racionales tienen como denominador la unidad. En la práctica, esta coincidencia de valores entre números enteros y racionales cuya fracción representante tenga de denominador la unidad hace que se puedan considerar a estos números racionales como enteros. Finalmente, vamos a estudiar las diferentes relaciones que existen entre los conjuntos de números que tú ya conoces. Fíjate bien. El conjunto n de los números naturales está incluido en el conjunto z de los números enteros. El conjunto z de los números enteros está incluido en el conjunto q de los números racionales. Por tanto, las relaciones de inclusión entre estos conjuntos las podemos expresar en un diagrama de Venn. Este es el conjunto Q de los números racionales y contiene al conjunto Z de los números enteros. El conjunto Z de los números enteros contiene a su vez al conjunto N de los números naturales. A partir del diagrama es fácil determinar que cualquier número que pertenece a N pertenece también a Z y a Q, y cualquier número que pertenece a Z pertenece también a Q. Hagamos un ejercicio para aplicar estos conocimientos que acabamos de estudiar. Se trata de completar el cuadro poniendo una cruz en la casilla correspondiente al conjunto al que pertenece el número de la primera columna. Veamos el número 4. Este es muy fácil, ¿verdad? El número 4 es un número natural y por tanto entero y racional. Analicemos ahora el número -3. -3 es un número entero negativo y pertenece al conjunto Z de los números enteros, y por la relación de inclusión que hemos visto, también pertenece al conjunto Q de los números racionales. Veamos el número racional cuya fracción representante es 1/2. Se trata de un número racional. La fracción que lo representa no tiene como denominador la unidad, por tanto, no es entero. Todo número racional pertenece al conjunto de los números racionales positivos, o al conjunto de los números racionales negativos, o es el número racional 0. Al igual que los números naturales y enteros, los números racionales se pueden representar sobre una recta numérica. Los números racionales cuya fracción representante tiene como denominador la unidad pueden considerarse como enteros. Los números naturales son también enteros y racionales. Los números enteros son también racionales.